Hola, muy buenos días, Arman. Qué gusto tenerte aquí en nuestro canal. Porfa, ya que estamos aquí reunidos tan temprano, preséntate. ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Pues yo soy Arman Álvarez. Mucho gusto a todos. Pero, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde Bueno, vives? yo tengo 31 años. Soy México-guatemalteco. Radico en México desde hace muchos años. Eh, Me dedico a la práctica de la disciplina, a lo que yo ahora le llamo displacement, desde el Ujú. 2007, enero 2007. Solo que, bueno, antes como todos le llamaba parkour, arte del desplazamiento, free running. A partir del 2015 fue que yo decidí, junto con un grupo de colegas, cambiarle la forma en la que denominamos a lo que practicamos por diversas circunstancias, entre ellas, pues bueno, toda la transformación que ha tenido la disciplina en deporte competitivo. Ajá. Entonces nosotros decidimos aislarnos de ese concepto en el 2015 gracias a mucha comunicación que estuvimos teniendo con los Yamakasi. Estuvimos ahí unos cuantos cuestionamientos que nos hicieron empezar a construir este nuevo camino. Ok. Ah, qué bueno. ¿Y desde qué edad, o bueno, más bien, desde qué año empezaste a practicar parkour, desplazamiento? Bueno. Enero 2007, yo tenía 17 años de edad. Empecé a practicar por una búsqueda personal de bienestar. Yo tenía una lesión en las rodillas, Ujú. digamos que a nivel genético yo había generado doble rótula de nacimiento. Entonces, esta doble modulación lo que genera es que yo tenga más grandes las rótulas hacia arriba y Sí. eso hacía que mis rótulas rozaran con fémur y con tibia. Entonces, cuando yo tenía 17 años, desde los más o menos 12 años yo patinaba, hacía skate y jugaba básquetbol, pero no tenía una disciplina de construcción muscular, etcétera. Entonces yo tenía un gran desgaste en mis piernas. Este, Cuando tenía 15 años, yo me quedé sin poder caminar bien. Tenía las rodillas muy hinchadas. Algunas veces me trataron de drenar los líquidos en el médico para ver qué era lo que estaba pasando, hasta que se dieron cuenta que lo que pasaba es que ya no tenía yo cartílago en la articulación de ambas rodillas. Ajá. Teníamos ya un desgaste de cartílago del 90 y tantos por ciento en cada una de ellas, más un desvío de las dos rótulas hacia adentro. Entonces, bueno, eso no me permitía ya poder caminar bien. Entonces, pues me pasé casi 2 años de mi vida sin poder hacer casi nada, ¿no? O sea, caminaba un poco para ir a la escuela, cambio de salones y eso hacía que se me inflamaran las rodillas, muchos dolores. Entonces, bueno, tuve 2 años de seguimiento médico, con terapia de recuperación, con medicamentos, lo cual no me generaba realmente un bienestar. Entonces, en ese entonces, yo lo que buscaba era qué quería hacer de grande, ¿no? ¿Qué quería estudiar? Ujú. Entonces, tenía dos vías en aquel entonces, que era o dedicarme al teatro, ser actor de teatro, o ser ingeniero, ¿no? Digamos que ser ingeniero había sido siempre mi meta. Yo había Sí. tenido como eso en la cabeza, pero desde pequeño también tuve mucha influencia de las artes escénicas, mucho contacto con las artes escénicas. Entonces, cuando estaba en el último año de la preparatoria, tuve la inquietud de no saber a qué me iba a dedicar, ¿no? Si a las artes escénicas o a la ingeniería. Decidí en ese momento ingeniería. Aquí en México el bachillerato, la preparatoria, dura Ujú. 3 años y el último año es por áreas. Entonces yo me metí a físico-matemático. Fue algo muy caótico en mi vida, ¿no? Y ligado a que no tenía la capacidad de moverme. Yo siempre era muy activo, me gustaba mucho estar en actividades deportivas, en actividades físicas, el skate, el básquetbol, correr, voleibol, etcétera, ¿no? De pequeño también jugué béisbol, pero ya no podía hacer nada de eso. Entonces, fueron cuestionamientos muy fuertes que me llevaron a decidir, bueno, sí quiero hacer teatro, ¿no? ¿Cómo me veo cuando tenga 50 años? Pues me veo, pues, viejito, en Ajá. un escenario, hablando de teatro, haciendo una obra de teatro, y no me Sí. veo sentado en un escritorio diseñando o haciendo alguna cuestión de ingeniería, ¿no? Entonces decidí dedicarme al teatro, decidí entonces que necesitaba recuperar mi capacidad física Ujú.
Y de pura casualidad, dentro de esta búsqueda, un amigo con el que antes jugaba básquetbol, se llama Daniel Becerra Dudek, íbamos juntos en el salón y ese día él decidió salir del salón saltando un escritorio. Cuando saltó del escritorio para ir al baño, teníamos 17 años en la preparatoria, a mí me llamó mucho la atención y le dije, oye, ¿qué fue eso? Me dijo, pues salí del salón, ¿no? Él es muy seco. Entonces le digo, bueno, pero ¿con qué? Pues, ¿cómo lo hiciste, no? Pues nada más puse las manos ahí, salté, pues ahorita vengo, voy al baño. Fue al baño y regresó y le dije, oye, quiero que me enseñes a hacer eso. Me dijo, pues bueno, pues vamos. Entonces nos salimos de clases, nos fuimos a saltar alrededor de la preparatoria. Y ese día, por como él me estuvo enseñando la mecánica de salto, cómo hacer las cosas, no sentí la misma molestia que cuando corría. Entonces fue raro, para mí fue algo sorprendente, entonces fue como, ok, esto podría ayudarme. Él ya sabía mi problema y me dijo, ¿no tienes molestia? No me dolió. No he tenido, eh, no he tenido inflamación tampoco. Me dijo, pues vente entonces, vamos a tomar clases. Yo tomo clases los sábados y domingos. Entonces le dije, bueno, pero seguramente me va a doler mucho las piernas, deja que me recupere. Y me dijo, te prometo que ahí te vas a recuperar. Este sistema lo que va a hacer es que entiendas bien tu cuerpo y vas a poder recuperarte físicamente. Entonces, eso me pareció a mí muy atractivo, lo hice. Estuve 6 meses en clases donde no tuve las mismas molestias que antes. Fue un sistema, pienso que para la época, muy afortunado, a pesar de que teníamos muy poca información. Yo tomé clases con monos urbanos. A los 6 meses de estar tomando clases con ellos, en ese entonces había como todo un sistema de un equipo alfa que teníamos que atender grabaciones, te volvías coach, performer, entrevistas, trabajamos con Televisa, muchas cosas. Entonces me incluyeron a este grupo más o menos a los 6 meses de estar trabajando con ellos, de estar tomando clases, me volvieron coach. Y bueno, eso fue como toda la historia con la que yo empecé en este camino. Vale, nos decías que estudiaste una carrera. ¿Qué carrera estudiaste? Bueno, actualmente acabo de cerrar apenas la licenciatura, por azares del destino. Okay. Acabo de cerrar la licenciatura en danza, pero yo también estudié previamente la mitad de la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de lo que es Bellas Artes aquí en México. Ajá. Y también estudié la mitad de la carrera de docencia del arte en la Autónoma de Querétaro. Actualmente Ok. me acabo de titular de licenciatura en danza en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Genial. Vale. Se me ocurre una pregunta de acuerdo a eso y lo otro. ¿Cómo combinas, por decirlo así, tu carrera con el parkour? ¿Y por qué decidiste dejar de llamarle parkour y ahora le llamas displacement? ¿De dónde sale el displacement? ¿Quién creó el displacement? ¿Por qué ya no, ¿cómo se dice? Ya no te identificas con el parkour? Primero voy a responder esa pregunta. Me dejé de identificar con el parkour, con el concepto que se empezó a generar dentro de la sociedad mexicana en especial, porque se volvió un ambiente muy nocivo, muy competitivo. Ya ni siquiera estamos hablando de una época donde habían competencias, ¿no?, constantes, era algo muy esporádico todavía, pero la gente ya no quería una sana convivencia en las calles. Entonces tú llegabas a un parque y si eras perteneciente de otro grupo, la gente no se acercaba contigo. Eso desde que tengo memoria, desde que empecé en esto. Era muy difícil romper estas barreras entre grupos, entre personas, entre personalidades, ¿no? Una vez que se podían romper, bueno, el ambiente se volvió mucho más agradable, pero era algo, digamos, constante. Entonces, con el tiempo, pues obviamente empezaron a venir muchos más practicantes y esos practicantes pues traían también una forma de construir a partir de ciertas personalidades que los influían a cómo comportarse. Entonces, el ambiente de trabajo ya era muy nocivo. Independientemente si fueras de un grupo o de otro, ya no había una forma de estar, de convivir sanamente, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que primero me hizo alejarme de la comunidad de parkour mexicana, algunos cuantos años. Empecé a construir mi nicho de desarrollo con mis organizaciones.
después, pues, empezó a crecer el asunto de las competencias y yo empecé a estudiar más a profundidad lo que es docencia y pedagogía y comprendí que los sistemas cooperativos pues son parte del capitalismo. Estamos inmersos en ello desde hace muchísimos años, pero no tienen una necesidad vital dentro de la sociedad, es decir, es un sistema socialmente impuesto de control y de economía que no es necesario realmente para el desarrollo del ser humano. Al contrario, hay muchos puntos en contra del desarrollo competitivo a nivel psicológico, a nivel anímico, que no hacen que el ser humano pueda desarrollar ciertas áreas de empatía, de emocionalidad, de bienestar, de seguridad. Entonces, este tipo de cosas, comprenderlas a fondo, pues me hizo entender que no quería yo un sistema competitivo en mi práctica, no quería yo un sistema competitivo en mi desempeño docente. Entonces, cuando empezaron a declarar que el parkour ya se volvió un deporte, deporte por definición es una actividad física competitiva reglamentada. Entonces dije, vale, creo que es momento de no identificarme entonces con parkour porque yo no hago un deporte. Yo hago una disciplina que es una actividad física recreativa de desarrollo personal, donde no está inmerso ganar, perder, no está inmerso ser mejor que otros, someter, muchas otras cosas. Entonces, con un grupo de amigos, entre ellos María Teresa Paulín, Sojasen Rodríguez, decidimos entonces construir otra alternativa. Esto, como te mencionaba, vinculado con una cercanía con Laurent Pimontecy y Jan Outram. Empezamos a entender un poco el origen, justamente que habían muchos baches, que no teníamos que seguir al pie de la letra lo que había pasado al inicio, ¿no? Y que así como se estaba redefiniendo el camino del parkour hacia una cuestión competitiva, nosotros podíamos reconstruir hacia una cuestión cooperativa. Entonces decidimos jugar con las palabras, ¿no? Primero rompimos con el concepto, justamente como María Teresa y yo nos dedicamos al teatro. María Teresa también es mi esposa. Okay. Como ella y yo nos dedicamos profesionalmente al teatro, lo primero que cuestionamos fue si esto se podía o no denominar el arte del desplazamiento. Entonces, para hacer arte, tiene que tener ciertas condiciones que el parkour en sí mismo no cumple. Es decir, un arte busca comunicar, tiene una postura, tiene un sistema de lenguaje, ¿no? Y el parkour en sí mismo no busca comunicar nada, busca un desarrollo personal, ¿no? Entonces, digamos que partiendo simplemente de eso, podemos entender que el parkour no es un arte. Hay varias formas de entender arte, desde donde nosotros lo estamos tomando. No habría una forma de entablarlo como un lenguaje artístico. Entonces dijimos, vale, no es el arte del desplazamiento, pero sí es desplazamiento. Entonces, ¿qué sería? Pues la disciplina del desplazamiento. Jugando un poco con la contracción de estas palabras, fue que construimos Displacement y también pensando en la mezcla de idiomas, del idioma original que es francés, del juego con todo el desarrollo pedagógico que se ha hecho del inglés y el español, por eso tiene la Z, Displacement. Okay. Así es como construimos esa palabra. ¿Nos Ahora, dejas ¿cuál ver es la la camisa que tienes puesta? Displacement, así se escribe. Correcto. Entonces, respondiendo a la otra pregunta, la primera, ¿cuál es la vinculación que yo encuentro de esto con mi trabajo profesional? En el 2009, dentro de la Escuela Nacional de Arte Teatral, me dejaron una tarea que era empezar a generar una tesina de un proyecto de investigación. Y previo a eso, en el 2007, cuando yo empecé, yo estaba tomando también talleres de artes en otra institución. Y en esta institución a mí me empezó a entrar la espinita, pues bueno, primero yo hacía parkour para estar físicamente bien, para hacer arte escénico. Entonces, durante estos 2 años, entre el 2007 y el 2009, siempre pensé que el parkour era un medio para que yo pudiera hacer arte escénico, para poder hacer teatro. Entonces, en este inter tomé muchos talleres de danza, clásica, contemporánea, jazz, danza aérea, tomé talleres de creación literaria, tomé métodos diversos de actuación, etcétera, ¿no? Una serie de talleres para formarme previamente entrar a la universidad. Y una vez ingresando a la universidad, pues tenía como esta inquietud claro, bueno, si yo empecé a desarrollar esto físicamente para estar en el teatro,
pues se podría hacer teatro a partir de eso, ¿no? Porque una de las características del arte escénico es que se puede construir lenguajes escénicos a partir de diversas técnicas. Sí. Entonces, en el 2009 empecé un proyecto de investigación que se llamó el parkour como recurso escénico. Como parte de la necesidad de la materia era que lo pusiéramos lo más en práctica posible, pues a mí se me ocurrió, en aquel entonces estaba yo trabajando en un grupo que cofundé aquí en México que se llamaba Trasero Project. ¿Vos sos de Trouser Project? Así es, yo soy cofundador de Trasero Project. Genial, porque pues a mí siempre me han gustado los artículos de Trouser Project y, o sea, o me refería a OM Parkour a Trouser Project. Ya Muchas pues, gracias. Sí, ahorita no, hablaremos sobre sí, Trouser Project. claro que sí, con mucho gusto. Entonces estaba con todo ese, digamos, ese auge de ser parte de Trasero Project y para mí fue muy fácil convocar personas. Entonces inicié un proyecto donde yo decidí dedicarle mis domingos a trabajar con artistas escénicos. Decidí becar a todos los que se quisieran acercar durante un año. Se acercaron alrededor de 70 personas a inscribirse. A este proyecto se inscribieron alrededor de 70 artistas escénicos a lo largo del año. No estuvieron trabajando simultáneamente, pero se metieron cineastas, circenses, músicos, bailarines de diferentes áreas, actores de diferentes escuelas. Entonces, se volvió un proyecto muy enriquecedor, con el cual después tuve la oportunidad de ir a inaugurar un festival de artes aquí en México que se llama Siguiente Escena. Se realiza en la ciudad de Querétaro y es un festival que está enfocado a artes escénicas alternativas. Entonces, una persona me vinculó con el que dirigía el festival, esta persona me contactó, platicamos, le conté el proyecto y me dieron un presupuesto para poder hacer este primer montaje. Paralelo a eso, digamos que pasaron los primeros 2 años de la universidad, ¿no? Donde yo ya había primero hecho un proceso de investigación de casi un año con algunos cuantos artistas escénicos y después lo implementé con estos otros 70 que estuvieron a lo largo del proceso. Para eso pasaron mis primeros 2 años de la universidad y yo tuve un cortocircuito con todo lo que está pasando dentro de la universidad porque yo ya me dedicaba a hacer arte escénico antes de ingresar a la universidad y entonces yo estaba huyendo de un mundo amateur donde mis maestros se habían quedado, desde mi punto de vista, a medio camino donde no estaban ellos contentos con su práctica artística, no estaban contentos con su calidad artística. Entonces, yo por eso dije, vale, yo tuve una oferta previa a entrar a la universidad para empezar a dar clases de parkour y empezar a enfocarlo a artistas escénicos dentro de esta universidad donde yo tomaba cursos, pero decidí rechazarla. Decidí rechazarla porque no quería quedarme a medias, ¿no? Quería tener una licenciatura y tener un estudio formal. Pero cuando me metí a la universidad me topé con muchas informalidades dentro de los maestros, muchas inconsistencias éticas. Yo ya tenía algunos cuantos años también dando clases, desarrollando metodología, pensando a profundidad, estudiando por mi cuenta. Entonces, hubieron cosas que no me gustaron, así como hubieron otras cosas que me enamoraron, ¿no? Hubo maestros maravillosos que hasta la fecha siguen siendo mis gurús, como Claudia Patricia Meraz, Isabel Romero, que fueron maestras que me cambiaron la vida por completo, me cambiaron la forma de pensar, la forma de entenderme. Por ahí unas cuantas anécdotas chistosas de desconfiguraciones corporales que me hicieron incluso a veces no poder hacer acrobacia una temporada y después otra vez entenderlo y cosas así a nivel ya muy, digamos, de filigrana de desarrollo somático, anatómico, etc. Entonces, gracias a esta formación y a digamos, desencanto de la escuela, yo decido salirme de la escuela. Tengo por ahí un disgusto donde yo estaba haciendo este montaje dentro de las instalaciones de la escuela, pero no con permiso tal cual de la escuela. Digamos que es una escuela que pertenece a un complejo. Entonces yo tenía permiso del director del complejo de estar trabajando adentro, pero el director de la escuela se enojó conmigo. Entonces me querían correr, pero no podían. Me dieron un oficio de desalojo. Me tuve que ir. Me acogió otro bailarín, un coreógrafo de aquí de México que se llama Jaime Camarena, me acogió en su espacio una temporada para poder terminar el montaje, para poder ir a Querétaro, para inaugurar el festival. Regresando, hoy ya no hubo la posibilidad de seguir trabajando con Jaime Camarena, entonces nos tuvimos que mover otra vez.
y empecé a vagar, ¿no? Empecé a vagar un par de años para ver qué sucedía con mi vida, pero ya pensando siempre en el parkour como recurso escénico. Entonces se empezó a desarrollar en el 2009, en el 2012 se incluye a la investigación mi esposa, María Teresa Paulín. Ella estudió un doctorado en teatro en la Sorbona, en Francia. Entonces ella vino también a revolucionarme muchísimo la cabeza. Realmente la conocí tomando un curso con ella de teatro. Me voló la cabeza. Yo quería hacer lo que ella me decía, lo que ella me enseñó en ese curso era sobre escritores de escenarios europeos. Entonces conocí un montón de creadores escénicos que yo no conocía aquí en México, que difícilmente vienen. Me enseñó cuál era el tipo de teatro que yo estaba buscando. Entonces, pues empecé a trabajar con ella, nos enamoramos, yo me incluí a la compañía de teatro que ella tiene, que se llama Naranja Escena, que es una compañía franco-mexicana. Ella se empezó a involucrar también en mis prácticas de parkour, empezó a practicar, me fue a ver, en ese entonces yo todavía trabajaba en Tracer Project. Ella empezó a ver las clases, empezó a hacerle sentido lo que yo le planteaba de investigación, pero pues como ella sí es investigadora formal, me empezó a dar bases de cómo desarrollarlo. Entonces, desde el 2012 hasta el 2014, le llamamos parkour como recurso escénico. A partir del 2015, con el cambio de nomenclatura de displacement, se llama displacement como recurso escénico. En el 2014 nació un subproducto de esta investigación que se llama taller laboratorio. Primero se llamó taller laboratorio parkour como recurso escénico, donde ya fue financiado por una instancia de gobierno, donde tuvimos un presupuesto entonces para trabajar con artistas escénicos un tiempo, enseñarles una metodología ya mucho más filtrada, y ver qué pasaba con eso. Los resultados fueron muy positivos. Se hizo una segunda emisión de este taller laboratorio, ahora Displacement como recurso escénico, y después se volvió a hacer otra tercera emisión donde se jaló a otras personas, algunos pudieron volver a coincidir, todo esto financiado con gobierno, pudimos hacer montajes, Bueno. que pudimos hacer 2 montajes de esta metodología y hemos desarrollado ya productos académicos formales. Es decir, tenemos artículos indexados, artículos arbitrados. Por ello he generado 3 documentales que ya están en línea desde hace varios años al respecto. Entonces, es una investigación bastante formal. Con este mismo proyecto me han contratado en diferentes instancias. Me han contratado en universidades, en centros de las artes de los estados, en compañías particulares, en compañías nacionales, como la Compañía Nacional de Ópera me contrató en una ocasión. Trabajé con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que se llama CEPRODAC, en un proyecto alternativo también para dar asesoría de movimiento. Entonces, digamos que ese ha sido realmente mi mayor enfoque, ha sido eso. He trabajado con circo, con una compañía que se llama Circo de Mente aquí en México. Metí esto también como un proyecto de investigación que financió el gobierno y me pude incluir para dar clases dentro de un diplomado de circo fue cuando se inauguró aquí el diplomado de circo. Fue una experiencia también muy grata trabajar con artistas circenses, entonces siempre ha estado vinculada a la práctica de la disciplina con el arte escénico. Sí. Ah, qué bueno. De acuerdo a esos talleres que hacías con la gente sobre recursos escénicos, sobre el displacement, exactamente qué era lo que enseñaban, cuánto tiempo duraba, cómo eran las clases. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre el tema? Sí, pues mira, fueron muchas emisiones, entonces cada una de las emisiones ha tenido características totalmente diferentes. Por ejemplo, el último sistema de trabajo que tuvimos ya no se llamó Taller Laboratorio, fue un proyecto apoyado por la Secretaría de Educación Pública en un programa que se llama PROMEP, que es Programa de Mejoramiento del Profesorado, que se accede nada más por doctores que trabajan como investigadores en una institución pública. Entonces, digamos que gracias a María Teresa tuvimos acceso a solicitar este proyecto. Se planteó entonces trabajar con los artistas escénicos de la compañía Naranja Escena, que ya tenían entre 2 a 8 años de formación en la disciplina, saltando, con diversos talleres. Entonces ya tenían una formación bastante amplia, un manejo técnico bastante bueno. Y entonces se decidió abordar ya un texto, mandar a hacer unas estructuras para intervenir un espacio público,
Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, fueron 3 meses de montaje. Ya no tuvimos un proceso previo de preparación física de los actores porque ya estaban físicamente preparados. Entonces fueron 3 meses de arduo montaje donde nos veíamos más o menos unas 6-8 horas al día. De estas 6-8 horas al día eran de 2 a 4 horas de trabajo físico, de técnica para repasar cosas. Y lo demás era de exploración escénica, de trabajo de texto, de trabajo actoral y de laboratorio para poder hacer la construcción. Hicimos un montaje que se llamó Altazor o El viaje en paracaídas, de un poeta chileno que se llama Vicente Huidobro. Hicimos una intervención en un espacio arquitectónico donde los actores nos parábamos a la orilla de edificios de unos 4 metros de altura a decir el poema. Éramos una sola voz, éramos un personaje que se convertía en diferentes cosas, ¿no? Previo a eso, por ejemplo, tuvimos otro proyecto que fue el Programa Nacional de Teatro Escolar, que trabajamos una obra que se llamaba La niña que navegó entre las estrellas, del dramaturgo Brian Vindas, es costarricense. Trabajamos esta obra donde decidimos también trabajar con el displacement como recurso escénico, entonces mandamos a construir una estructura que invadía todo el escenario y toda la obra sucedía dentro de esta estructura y afuera, ¿no? El proceso, por ejemplo, fueron 4 meses. Ahí se dio un mes de trabajo previo físicamente nada más y después 3 meses de montaje. También fue auspiciado por el gobierno. Previo a eso estuvimos trabajando el taller laboratorio Displacement como recurso escénico, apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que fueron 5 meses de únicamente trabajo físico con los actores para que vinieran a hacer una residencia al estado donde yo estoy. Vinieron de 3 estados diferentes de la República, se quedaron aquí 5 meses de trabajo y al final hicimos un ejercicio escénico nada más, de exploraciones, de cómo intervenir el espacio, también a partir de Altazor. Ahí fue donde realmente nació el principio de Altazor. Previo a eso fue otro taller laboratorio, donde fueron solo 6 meses de trabajo. Ahí ni siquiera llegamos a hacer una exploración física, escénica, simplemente fue desarrollo técnico. ¿Qué es lo que se busca darles a los actores en este sistema? Actores, bailarines, artistas escénicos. Se busca darles herramientas de creación, de lenguaje corporal que puedan ellos potencializar a partir de un discurso. Entonces se busca que tengan la capacidad de habitar un espacio de una manera diferente, pero también se busca que ellos comprendan cuál es su proceso interior. Digamos que hay un paralelismo entre el proceso interior del actor y el proceso interior del practicante de la disciplina, ¿no? Del traseur. Donde la decisión lo es todo, no puedes dudar. La diferencia es que en el teatro puedes dudar y mientes y entonces no funciona y la obra se cae y el público no te cree o no te puedes conectar con tu compañero, ¿no? No pasa a mayores. O sea, sí, para nosotros, que somos artistas escénicos, es muy grave, pero no te matas, ¿no? En cambio, en displacement o en parkour, si tú dudas, te matas, ¿no? Puedes ya no llegar al salto, puedes fracturarte, puedes lesionarte. Entonces, digamos que el proceso interior es muy similar, pero hay un grado de violencia implícito en la práctica de displacement, del parkour, que pues en el momento de la duda es muy contundente si no estás presente, ¿no? Las dos disciplinas trabajamos con el aquí y con el ahora. Ok. Entonces, es mucho más fácil enseñarle a los actores qué es aquí y ahora a partir del displacement que por todas las otras metodologías artísticas. Bueno. Bueno, ya que me has contado bastante sobre el teatro y demás, y veo que pues te sale bastante trabajo, ¿qué has estado haciendo en este momento de pandemia donde realmente pues todos los teatros, todos los cines, todos estos lugares están cerrados? ¿Cómo te has reinventado en esta pandemia con tu profesión? Pues mira, primero lo que permití fue una pausa, porque también pienso que es bueno y es sano. Entonces, digo, no es una pausa total porque siempre estamos trabajando. Yo soy gestor cultural, realmente ese es mi trabajo principal.
Entonces, todo el tiempo estoy trabajando desde casa, en la computadora, haciendo proyectos culturales para ingresarlos a convocatorias. Entonces, decidí dedicarme a meter proyectos en convocatorias para ver qué podíamos articular con la compañía, con el proyecto. Y después empezamos a planificar también con Fimovem qué podíamos hacer para atravesar la pandemia. Entonces, empezamos a desarrollar proyectos a mediano plazo en lugar de resolver a la inmediatez, ¿no? Algunos de nuestros clientes nos pidieron ver si podíamos dar clases por Zoom, lo intentamos, pero no fue una experiencia satisfactoria para ninguna de las partes, porque nosotros dentro del trabajo pues somos muy cercanos con los estudiantes. Entonces lo que nos comentaron fue, bueno, es que sí funcionaría si fueran solo rutinas, pero como nunca estamos haciendo nada más rutinas de trabajo nosotros, sino exploraciones, construcciones, para los padres de familia fue muy difícil estar siguiendo a los chicos mientras ellos estaban cuidándolos, mientras se trepaban dentro de sus casas y todo este asunto. Entonces nos prefirieron esperar a que acabara la pandemia para continuar con las clases con ellos. Entonces no dimos servicio en línea. Empezamos entonces a pensar a futuro, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Entonces, tenemos por aquí ya algunos cuantos proyectos, pero que todavía no hemos anunciado. Entre ellos, bueno, actualmente ya se vio en línea que estamos abriendo un nuevo espacio que se llama Dishspot. Este espacio es dentro de una casa privada. Tenemos estructuras especializadas para la práctica. Tenemos la posibilidad de tener sana distancia porque hay un patio gigante donde está el aire libre y entonces podemos recibir 1 o 2 personas por sesión, máximo 3. Tenemos, pues le metimos algunas cosas como un balconín, un tumbling, metimos unos productos que desarrollamos también de mobiliario durante esta temporada, nos pusimos a probar con madera, a diseñar, creamos hay un par de mobiliarios para la práctica en casas, ¿no? Que ya actualmente ya está a la venta también para las personas, hemos estado vendiendo eso. Y paralelo, bueno, tenemos el desarrollo de una marca de ropa que ya está próxima a salir también. Es una marca de ropa que busca ser cómoda y casual, enfocada a la práctica. No es ropa deportiva, ¿no? Justamente buscando la congruencia con lo que nosotros hacemos, que no es deportivo. Entonces estamos buscando que no sea el concepto de marca deportiva. Pues empezamos a ver cuáles eran las posibilidades que teníamos. Entonces, empezamos a construir en lugar de resolver inmediatamente a mediano plazo. Entre eso, pues estamos importando para México la marca Scotch-Ipsticks también. No sé si la conoces. ¿Qué cosa? Scotch-Ipsticks. No. Es una marca de pants para gente, for people in motion, para gente en movimiento. Es una marca croata también. Logan Piemontesi trabajó con ellos. La que tiene, que es como hasta por arriba del ombligo, que se pone la sudadera. Hay un modelo así, es esta marca. Ah, ok, no la. Hace marca. No veo ropa de parkour. Ya, pues fíjate que esto no es tal cual ropa de parkour. Son parkoureros los que la crearon, pero es una ropa muy cómoda que también le está tirando a la gente de danza o gente de otro tipo de disciplinas. Te la recomiendo mucho, es muy, muy cómoda, pero bueno, es de lejos, es de Serbia, entonces los envíos suelen ser un poco cariñosos. Muy cariñosos. Sí, pero es muy, muy cómoda. Paralelo a eso, pues bueno, construyendo también los proyectos con Parkour Generations Americas, que tenemos previo el... Ah, ¿verdad? ¿Tú también eres coach de ADAPT? Soy coach ADAPT, actualmente soy ADAPT 2. Y colaboro aparte con Parkour Generations Americas en el American Rendezvous desde el año pasado. Bueno, entonces, otra pregunta que se me ocurre hacerte, Arman, es ¿qué pasó con Trasur Project? ¿Cómo empezó el proyecto? ¿Qué te tocaba hacer ahí? ¿Por qué se acabó? Mira, fue una historia larga. Empezamos en el 2009. Todos éramos coaches de monos urbanos.
Pues supongo que para ti no será necesario mucho dar nombres, pero muchos de los que nos están escuchando no saben quiénes eran. Dentro de ellos estaba Daniel Becerra Dudek, que fue, para mí siempre fue y será un guía, aparte de un gran amigo. Estaba Francisco Muñoz Noir, Oscar Frías Fricks, Omar Orozco Requiem y Ardan Álvarez, ¿no? Fuimos los 5 que estábamos, pues desde el inicio. Nosotros nos salimos de Monos Urbanos porque hubieron cosas que ya no nos gustaron en aquella época. Cada vez había más estudiantes y cada vez había menos cuidado de las clases en general. Nosotros empezamos a construir entonces, a partir de estudiar metodologías para que las personas fueran y duraran. Y digamos que en ese momento en Monos Urbanos el objetivo era que fueran clases chéveres, que la gente se la pasara bien. Entonces, por ahí tuvimos algunas cuantas solicitudes de que las clases no fueran tan pesadas para que las personas se la pudieran pasar mejor y que llevaran más amiguitos para la próxima sesión. Estamos hablando de cada fin de semana teníamos alrededor de 100, 120 alumnos en una sucursal y 80 alumnos en otra. Íbamos cruzando de un lado a otro de la ciudad. Muchísimo movimiento porque en Monos Urbanos cada fin de semana teníamos entrevistas en periódicos, revistas, en televisión, tanto nacional como internacional. Trabajábamos con Discovery, Discovery Kids, Fox, ESPN, bla, 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 Televisa, ¿no? Ya sabes, todo el mainstream. Entonces, empezamos a trabajar con algunas marcas. Estábamos con GoFast, estábamos con Adidas. Digamos que eso fue lo primero que a mí me tocó conocer del mundo del parkour, fue pues tener la cercanía de ser patrocinado y todo este asunto. Y pues en Tracer Project se creó buscando todo lo contrario, ¿sabes? Se buscó que tuviéramos un crecimiento muy mesurado, metodológico, estructurado, que las personas tuvieran una guía sólida. Vimos que había como una gran problemática a nivel comunidad mexicana, que habían ya muchos grupos que podían recibir muchos estudiantes. Con todo el movimiento mediático que se hacía con Monos Urbanos y con Urban Runners en aquel entonces, cada vez llegaban más y se creaban más grupos por todos lados. Y estos grupos lo que hacían era recibir algunas cuantas personas, pero la gente duraba un mes, 2 meses tomando clases con ellos y después se iban a buscar su propio camino, porque los maestros no tenían buenas bases como para dar seguimiento mucho tiempo o mil y otras cosas que sucedían en aquel entonces. Entonces, con Tracer Project, lo que buscamos fue justamente, como decía su nombre, el proyecto Traceos, formar Traceos. Entonces, nosotros no buscábamos ser una primera recepción de estudiantes, sino atender a la comunidad que ya estaba practicando y que no tenía quien más les enseñara. Los primeros que hicieron vinculación con Parkour Generations fueron Noir, Fricks y Dudek, que se fueron a tomar el Morsing Camp. Fueron a vivir esa experiencia por allá, fueron a conocer Lee, Sebri. Yo no tuve recursos en aquel entonces para poder acompañarlos. Fricks y Noir son más grandes que yo, entonces ellos ya estaban en una etapa laboral madura, donde ellos ya tenían sus propios ingresos y todo. Entonces tuvieron como esa posibilidad de viajar juntos para hacer ese conocimiento y todo. Y cuando regresaron, pues nos enamoraron de estar cerca del concepto de Parkour Generations, de haber conocido a personas como Blaine, como haber conocido a Forrest, a Dan Edwards. Entonces eso me llamó mucho la atención. Empezamos a desarrollar entonces talleres, entre ellos el Finding Your Way, que en aquel entonces era un nicho para que las mujeres se pudieran acercar a la disciplina, porque aquí había también pues toda esta cuestión de machismo latinoamericano, ¿no? Que de todas formas hacer un taller para mujeres ahora lo considero también como parte del machismo, ¿no? Y de la segregación de sectores. Entonces ahora ya no estoy de acuerdo en hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero en aquel entonces era como nuestra forma de aportar. Teníamos el Finding Your Way, teníamos el Old School, teníamos el Aibama Dolores, que era un taller de acondicionamiento físico. De repente empezamos a tener muchas clases.
Y cada vez teníamos más clases en Trasero Project. El objetivo era, como te digo, atender personas que ya estaban en la práctica. Entonces éramos coaches que nos convocaban para dar los talleres nacionales, hacíamos algunos cuantos eventos grandes. Por ahí organizamos una vez el Guayañan Leap, llegaron más de 500 personas a nuestra convocatoria. Todo iba bastante bien hasta que, pues obviamente el tiempo pasó y algunos practicantes pues decidieron tomar otro camino, ¿no? Entre ellos pues Dudek, Noir, Freaks, pues decidieron dedicarse a sus profesiones, construir su vida por aparte. Tuvimos ahí una reunión donde fue, bueno chicos, pues cada vez tenemos más chamba, ya nos están trabajando, ya nos están pidiendo también trabajar en escuelas, tenemos contrataciones formales, pero pues bueno, también tenemos esta otra parte que damos talleres casi gratuitos para la comunidad, tenemos mucho auge, pero nos contemplábamos nosotros mismos como las Madres Teresas de Calcuta del parkour, ¿no? Porque llegaba un momento donde no teníamos un sostén económico y cada vez nos demandaba más tiempo tras el proyecto, ¿no? Con la generación de artículos, de rutinas, etcétera, eventos. Entonces, pues tomamos una decisión, ¿no? ¿Quién sí quiere seguir y quién no quiere seguir? Pues 3 se fueron y 2 nos quedamos. Entonces, los 2 que nos quedamos, pues empezamos a vivir plenamente de esto, algunos cuantos años, trabajando juntos, muy de la mano, sólidamente, con los mismos ideales. Y poco a poco fuimos llamando más personas a que se incluyeran a la organización. Los fuimos, digamos, convocando, algunos eran exalumnos, algunos fueron ex colegas de algunos eventos que tenían la misma ideología, se fueron sumando hasta que fuimos 11 en Trasero Project. Se empezaron a generar con mucha más solidez los eventos, ya eran eventos que capitalizaban, que se estaba desarrollando bien. Teníamos a estos 11 coaches, la mayoría estaban viviendo plenamente de clases, de dar clases en escuelas, en gimnasios, en parques públicos. Teníamos alrededor de unos 600 alumnos entre todas estas sucursales por semestre, porque trabajamos en universidades privadas. Nos iba bastante bien. Pero con la llegada de muchos, digamos, de manera muy, muy repentina, algunos llegaron ya muy viciados, ¿no? Llegaron, yo les considero como mercenarios, llegaron queriendo aprovecharse, obviamente, de la estabilidad de imagen que ya tenía Trasero Project, de todo lo que eso podía generar. Y entonces empezaron a desarrollar otro tipo de propuestas que nosotros no estábamos de acuerdo, pero las decidían antes de que se hicieran, antes de que se dialogaran. Entonces, de repente nosotros no estábamos a favor de la competencia en Trasero Project, y de repente en eventos que eran competitivos había una persona vendiendo playeras de Trasero Project, ¿no? Entonces eso pues nos sacó. Entonces incluyeron personas que tenían otros principios o que no tenían muy claras las bases, que no les importaba realmente el concepto de la no competencia. Entonces empezaron a vender las playeras de Trasero Project, las iban a vender a eventos de competencias, ¿no? O de repente iban a haber eventos de competencias, apoyar a alguien, entonces en las fotografías de las competencias salían Trasero Project, ¿no? Y la competencia y todo este rollo. Entonces hubo ya ahí un choque ideológico donde en aquel entonces, pues bueno, estábamos nada más Requiem y yo como directivos, ¿no? Y todos los demás eran la siguiente parte de la organización. Y al principio él y yo estábamos de la mano, ¿no? Teníamos las mismas ideas y en algún momento, pues ya no. En algún momento él me dijo que pues no importaba, quería construir otro tipo de sistemas, me mencionaba que quizás no era malo lo de las competencias. Entonces, poco a poco fuimos alejándonos ideológicamente hasta que, como nosotros lo concebíamos de la parte de la organización que decidimos salirnos, bueno, más bien se puso en stand-by Trasero Project con respirador, ¿no? Yo decidí ya no trabajar con Trasero Project, pero después de mi salida fue cuestión de tiempo que Trasero Project dejara de tener actividad. Y pues a la fecha ya no está haciendo absolutamente nada Trasero Project. ¿Y la página Trasero Project la quitaron o aún sigue activa? La página está activa, justamente me metí ayer,
Sí, cuestiones de... porque pues los artículos que tienen son muy buenos y eso no se puede perder. O si llegan a bajar la página, pues tienen que meter los artículos en otra parte. Pues mira, la página no soy yo el administrador, ni yo tengo los derechos de la página, pero aparentemente pues la página se sigue pagando. Seguramente el otro socio está con eso, porque bueno, a final de cuentas él fue quien se quedó con todo, ¿no? Él se quedó con el nombre, se quedó con la organización, cómo estaba, los clientes que estaban en el momento, todo. Este, pero pues ya no hubo más actividad, ya no se hicieron eventos. Creo que sí hubo un par de eventos después de que yo me salí, pero bueno, actualmente ya no hay mayor actividad, ya no hay artículos nuevos, ya no hay más. Ok. Vale, Arman. Hablando de la competencia y ya retomando al presente, ha habido un malestar desde el 2018, mucho más antes, pero ya desde el 2018 que la Federación Internacional de Gimnasia decide, algunos dicen que es apoderarse prácticamente de la palabra parkour, apoderarse de la disciplina, convoca a David Bell y a Charles Perrier, pues para que empiecen a mover la cosa de Parkour FIC. Y aparte de eso, pues muchos grupos no están de acuerdo, entre ellos Parkour Generation, Storror y entre otros muchos más. Entonces, pues nos gustaría que andaras un poquito más del tema. Casi siempre pues hago esta pregunta a todos los invitados. ¿Qué piensas sobre la FIC? Yo pienso que la FIG no es el monstruo, la FIG es la consecuencia de la enfermedad, es el síntoma. La FIG llega a aprovechar todo un desarrollo que la misma comunidad de parkour empezó a generar hace muchos años. Uh -huh. Empezó a construir un sistema competitivo en algo que no era competitivo. Empezó a querer validarse con instituciones deportivas cuando no necesitaba validarse con instituciones deportivas. Yo Okay. pienso que todo parte de la ignorancia. Piensan que porque vas a correr a un parque haces deporte, ¿no? Pero pues no, vas a correr al parque de manera recreativa. Entonces, de la misma manera, empezaron a buscar los practicantes de parkour, empezaron a hacer organizaciones para poder bajar financiamientos, para poder bajar apoyos, y pues obviamente una de las estructuras más sólidas para bajar recursos, pues es lo deportivo, que por ende es competitivo, ¿no? Primero con marcas, después con gobierno. Entonces, realmente pienso que la FIG es alguien que ve el negocio porque la gimnasia ha empezado a tener muchas bajas los últimos años a nivel económico. Entonces ve cuál es la forma de mantenerlo fresco, ¿no? Y pues realmente el parkour siempre se ha considerado por los gimnastas como gimnasia mal hecha, ¿no? O como gimnasia urbana. Entonces, era muy obvio que la FIG iba a voltear a ver el parkour, ¿no? Era muy, muy obvio. También por ahí está claro que organizaciones como themovement.org empezaron a buscar instancias, entre ellos buscaron a la FIG, ¿no? Entonces, pienso que el problema aquí radica en qué tan honestos son los practicantes, porque Okay. algunos practicantes no estamos a favor de que la FIG entre al negocio, porque está volviendo el negocio un asunto competitivo de manera masiva, ¿no? Algunos no están de acuerdo en que la FIG le entre al negocio porque les está quitando el negocio de las competencias. Ajá. Entonces, aquí pienso que el asunto es ser honestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que muchos de Parkour Generations, la mayoría, no están de acuerdo con el desarrollo de la FIG porque ellos tampoco están de acuerdo con el desarrollo de las competencias. Uh Y -huh. cree verdaderamente que la competencia es algo que no va a desarrollar de la misma manera la comunidad y el desarrollo interno de cada uno de los practicantes. Sé que al menos 2 de los 9 Yamakasi piensan igual, la Rompi Montesi y Yanutoa. Pero también sé que hay muchos otros practicantes de otras organizaciones que están haciendo mucha bulla para la FIG cuando ellos mismos fomentan el desarrollo competitivo dentro de la disciplina. Entonces pienso que aquí nada más es ser honestos y de qué te quejas, ¿no?
Entonces, yo, por ejemplo, no me quejo de la FIG, yo me quejo de que se desarrollaron las competencias, pero actualmente ya tampoco necesito quejarme de eso porque por eso construimos esta otra alternativa que se llama displacement, justamente para no estar embarrados de todo lo que está pasando actualmente. Entonces, ahora que la FIG decidió entrar y empezar a desarrollarse dentro del ámbito competitivo del parkour, pues a mí no Sí. me afecta de manera directa ya. A mí no me está afectando de manera directa. ¿Por qué? Porque donde yo llego a trabajar a partir de displacement no tiene absolutamente nada que ver con el concepto FIG. No tiene absolutamente nada que ver con lo que se está desarrollando a nivel internacional de parkour y Ok. que ahora se vincula con Hexatlón, que se vincula con estos programas, con los Spartan Race. Y entonces los chicos cuando están buscando displacement, primero sí, quizás buscan algo para moverse similar a lo que están viendo, pero en el primer momento en que se acercan y yo les planteo, ok, esto no es parkour, es displacement y funciona así, los chicos tienen la decisión, la libertad de decidir si se quedan aquí o si van a buscar lo que vieron en la tele. En ese Ok. momento hay una honestidad de por medio en yo no te voy a enseñar a competir, yo no te voy a enseñar eso que estás viendo en la televisión, ¿no? No obstante, pienso que la mayoría de las personas que están molestas con la FIG es porque les están bajando el negocio. Y vaya, yo también estaría molesto porque la FIG es un gigante del negocio de las competencias, ¿no? Tiene todo el dinero y toda la infraestructura que el parkour no tiene. Ujú. Entonces, obviamente es algo que está prácticamente absorbiendo, ¿no? A pesar de que ahora la FIG haya denominado Parkour FIG, ¿no? Como una separación de conceptos para no ofender a la comunidad de parkour, pues de todas formas eso es lo que va a pasar. O sea, la mayoría de los lugares donde se dan clases de parkour a nivel internacional eran gimnasios olímpicos. Ahora estos gimnasios olímpicos quieren que los entrenadores de parkour estén afiliados a la FIG, ¿no? O estos gimnasios ya están afiliados a la FIG, entonces lo que quieren es sumar el concepto de parkour FIG, ¿no? Nosotros perdimos aquí un cliente con un gimnasio que llevábamos 5 años cosechando, 5 años dedicándole trabajo fuerte, se llama Podium Gymnastics. Este gimnasio es de una entrenadora de gimnasia olímpica muy famosa aquí en México que se llama Claudia Esteva, que es la que entrena a las de competencia olímpica. Ella es la comentarista oficial de México y Ujú. tenemos una relación muy cordial, ¿no? Pero llegó un momento donde me dijo, sabes, pues bueno, ahora me interesa más bien entonces desarrollar Parkour FIG, entonces muchas gracias por displacement de estos 5 años, pero pues los alumnos que tenías ahora los voy a dar a un entrenador que me va a desarrollar Parkour FIG, ¿no? Entonces, wow, vale, pues ni hablar, es tu negocio y tú decides qué haces con eso, ¿no? Entonces dejamos de dar clases ahí hace poco, y pues es obvio, ¿no? Esas son digamos, las consecuencias normales, ¿no? En otros gimnasios incluso lo que pasó fue, vale, yo tengo este maestro de parkour, pero ahora que es Parkour FIG, voy a poner a mis mismos maestros de gimnasia a dar clases de Parkour FIG. Y corrieron a los maestros de parkour porque Ujú. obviamente tienen otro tipo de bases, ¿no? Sí. Otro tipo de credenciales. Entonces, pienso que la situación es bastante compleja. Pienso que una de las soluciones, al menos en mi país, es introducir el sistema ADAPT como una alternativa para las personas que quieren profesionalizarse, a pesar de que no tiene una validez nacional, tiene una validez internacional y es un conocimiento sólido. Pienso que las certificaciones sirven para dos cosas, ¿no? Sirven o para obtener conocimiento o para tener un documento que te valide a nivel institucional. Por cómo opera mi país, México, a mí me ha abierto muchísimo las puertas tener mis documentos de la DAPT, a pesar de que no está avalado por la institución de deporte o de recreación de mi país. Es un papel internacional que las instancias de todas formas reconocen y te dicen, órale, okay, eso es un documento oficial para One for Sports, Ok. yo puedo reconocerlo. Dan Edwards, que la FIG va a durar poco, bueno, pues porque está Charles Perrier, que no tiene una preparación sólida, ¿no? Digamos, la diferencia para mí de las primeras generaciones de practicantes de parkour con las nuevas generaciones es la preparación previa. Dan Ujú. Edwards es licenciado, si no es que maestro, no sé si tiene maestría.
Sí. ¿no? Pero tiene educación universitaria, ¿no? La otra persona no la tiene. Sí, estuvieron en la esencia, pero ¿la esencia qué es? La esencia son niños que se juntaban a jugar afuera de una jardinera Ujú. con ideales que se fueron diluyendo porque la vida es dura. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer una estancia con Logompio Montesi en Italia. Dentro de la clase hay chicos que tienen dinámicas competitivas. Es decir, uno de los chicos que es de los que más tiempo lleva, pero que tenía como 15, 16 años, yo me veo jovencito, ¿no? Me veo niño. Entonces, él me ve y inmediatamente siente que yo llego ahí a usurpar su lugar. Y entonces Ok. se me mete en la fila, hace cosas y cuando las hace me voltea a ver como diciendo, ves, pude hacerlo, ¿no? Y entonces se vuelven situaciones incómodas, pero que el mismo coach, Laurent Montesi, no puede registrar. No las registra, no las ve, no las ve como dinámicas nocivas dentro del ambiente educativo y no las frena. Ok. Ajá. Y no es porque él fomente la competencia, es porque hay diferentes grados de competencia en la sociedad. Comprender eso se necesita educación. Se necesita una educación contundente en pedagogía, en docencia, en didáctica, en psicología, aparte de lo formativo, digamos, físico, ¿no? Que es, sí, claro, trabajamos con los músculos, anatomía, biología, ¿no? Con mecánica, con física, con química, pero también necesitamos las otras herramientas. Entonces, en el mundo del teatro, uno de los grandes males es cualquier persona que estudió la licenciatura en teatro se siente capacitado para dar clases. Pero ¿qué crees? Hace un gran daño una persona que no sabe dar clases, que empieza a dar clases, porque deforma en lugar de formar. Lo mismo Sí. pasa en nuestra disciplina. Entonces, Parkour FIG se acerca a practicantes que no tienen en un principio esta formación sólida. Parkour Generations nace teniendo una formación sólida. Antes de ser Parkour Generations, el proyecto se llamó Parkour Coaching. El objetivo era crear una metodología sólida de enseñanza de la disciplina. Y se llamó Parkour Generations porque en esa reunión de Parkour Coaching llegaron practicantes de muchas generaciones. Entre los Yamakasi, Daniel y la Vaca, Blaine, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que crea una estructura sólida. Recuerda que François Malot, Forrest, es entrenador físico. Dan Edwards también. A partir de eso es que crean con una solidez el ADAPT. El ADAPT tiene todo un sustento metodológico. Sí. A pesar de que ellos introducen el sistema ADAPT en una institución deportiva como One for Sports, no están involucrando en ninguna parte de su programa las competencias. ¿Y por qué One for Sports, siendo un programa deportivo, acepta esto? Pues porque tiene una estructura totalmente lógica y sólida, con fundamentos, con estudios. Entonces, para mí fue maravilloso tener la oportunidad del año pasado, recibir la invitación de Parkour Generations Americas para ser coach en el American Rendezvous. Nos convocaron a 24 coaches de diferentes partes del mundo. Y esos coaches, ves, coaches totalmente preparados. No todos los coaches tomaron el ADAPT, porque Parkour Generations Americas no solo trabaja con coaches de ADAPT, en especial en el Rendezvous. Busca cuáles son los coaches que están más capacitados alrededor del mundo. Y entonces conocer a estas personas, estos otros 23 coaches que tienen una formación completa, no necesariamente académica, ¿no? No todos es que hayan estudiado una licenciatura afín, sino que se metieron a estudiar a tope cómo funciona, que se metieron a estudiar a tope metodologías de enseñanza, de educación, de psicología, y puedes hablar con ellos de todas estas áreas. Puedes hablar con ellos de nutrición, puedes hablar con ellos de las etapas del miedo y cómo les afecta a los estudiantes, cuáles son las etapas en sus procesos por edades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia psicológica entre un niño, un adulto o el niño de tal tipo de circunstancias socioeconómicas? Y todo eso afecta, ¿no? Y encontrarte con personas que saben que eso les afecta es maravilloso, porque entonces hay cómo construir más conocimiento.
Eso es lo que yo veo vital en la formación de un coach. Eso, por ejemplo, es algo que ya tiene desde hace 1000 años la FIG. Entonces, es algo que va a hacer que posiblemente la FIG llegó para quedarse dentro del concepto de parkour. Porque los coaches de la FIG tienen una formación mucho más sólida que el grosso de la población de coaches de parkour a nivel internacional. Entonces, hay pocos sistemas de capacitación que se están implementando para los coaches de parkour. Entonces, va a Arman, llegar un momento, sí. redondea ahí la idea que quiero hacerte una pregunta. ¿Va a llegar el momento en que qué? Va a llegar el momento en que las personas de Parkour FIG que están dando de coaches van a tener credenciales porque son salidos de una universidad de deportes o de entrenador físico, ¿no? Que van a tener su certificación en Parkour FIG y que va a ser mucho más fácil para ellos conseguir trabajo que para cualquier otra persona que empezó saltando en los parques y que entiende mejor la filosofía y el desempeño. Pero si no nos sumamos en este momento a la certificación más estable de parkour, que es ADAPT, que tiene toda esa solidez, va a ser difícil entonces que después puedan tener un nicho de trabajo sólido, a menos de que se metan a estudiar educación física y sigan desarrollando parkour dentro del ámbito deportivo, ¿no? Pero pienso que es valioso no desarrollar el parkour dentro del ámbito únicamente deportivo. Ok. Así es. Cuando sale la parte de la FIC, sale también una contraparte que es Parkour Earth. Estoy hablando con Carlos, que es un pelado de España, que es el que también trabajó los artículos de UM Parkour, y él es el que también colabora en toda esa parte de Parkour Earth, a traducir todo esto, lo que hay. ¿Qué opinas de la Parkour Earth? Mira, hay otras instituciones, aparte de Parkour Earth, que empezaron a salir hace unos cuantos años. Parkour Earth no es algo nuevo. Parkour Earth no está saliendo a partir de la FIG. Parkour Earth salió un poco antes. Pero hay cosas que yo no sé qué es lo que buscan. Así como la FIAT, no sé si ubicas la FIAT, la Federación Internacional de Arte del Desplazamiento. Sí. Ambas organizaciones tienen personas en común. Estaban buscando cosas en común desde mi punto de vista porque he leído las actas constitutivas. Y lamentablemente yo veo dentro de las actas constitutivas que también tienen rubros para la regulación de las competencias. Por eso te hablo de que es importante la honestidad dentro de qué te quejas y qué buscas. Yo actualmente quería participar en la plática de Parkour Earth, pero no pude, pero les mandé un mensaje preguntándoles directamente, ¿ustedes están o no a favor de las competencias? Y lo que me respondieron fue, nosotros vamos a competir dependiendo si la comunidad quiere que se compita. Entonces, me pregunto si están o no, entonces, dando una contrapropuesta de la FIG o solo es un movimiento que tiene que cuidar los intereses económicos de cómo se van a desarrollar las competencias en el parkour. Me lo cuestiono. No he podido meterme de más. Me llegó el video incluso de lo que se habló en business en la reunión de business, pero no lo he podido ver. Sé ¿Cuál que también hay video? personas... ¿Qué ¿Ah? video es ese? ¿Tú estuviste en la plática de Parkour Earth la semana pasada? ¿No? Bueno, a los que nos inscribimos y no pudimos presenciarla, nos mandaron el video por correo electrónico para que viéramos de qué se habló. Y uno de los integrantes de mi organización sí estuvo presente. Okay. Entonces, bueno, no he podido ponerme al día por mucho trabajo con la apertura del espacio, pero Sí. espero hacerlo pronto. Para mí el objetivo es, si tú vas a dar una propuesta de desarrollo, digamos, alternativa a la FIG, entonces sería conservando los orígenes de la disciplina, conservando sus principios filosóficos. Y uno de los principios filosóficos más importantes y más contundentes que verdaderamente da un campo de diferencia al 99% de las actividades físicas en el mundo es un ambiente cooperativo y no competitivo.
Entonces, en el momento que a mí una organización me dice, nosotros vamos a hacer lo que la comunidad quiera que se haga, entonces si la comunidad quiere competir, competiremos, pues lo que me dice es que no es una alternativa a la FIG, es una contraposición a la FIG y es una contraposición comercial, económica. Ok. Fue la misma respuesta que a mí me dio la FIAD, la Federación Internacional de Arte del Desplazamiento. Me dijeron exactamente lo mismo. Nosotros vamos a competir si la mayoría de nuestros involucrados deciden competir. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, la democracia es una falacia. No es algo que yo nada más diga, lo dicen muchos otros pensadores, pensadores filósofos, etc. Ujú. ¿Por qué es una falacia? Porque es una representación de un porcentaje de la población. Pero no quiere decir que todos los que están involucrados dentro de una democracia estén en común acuerdo con lo que se está realizando dentro de la democracia. Ujú. Entonces, la falacia radica en que si yo, Armand, me meto a participar en Parkour Earth, estamos desarrollando algo que para mí es importante que se desarrolle en el ámbito cooperativo, pero el otro 80% deciden hacer competencias, entonces yo también tengo que parar compitiendo. Sí, Si yo me involucro no tiene dentro de la sentido. Federación Internacional del Arte del Desplazamiento, FIAT, y pasa exactamente lo mismo, yo paro compitiendo. Ese es uno de los motivos por los cuales yo me separo por completo del concepto de parkour. Ok. Por eso yo creo una alternativa por completo diferente que se llama displacement y que no está metido en ningún acta constitutiva de nada y que no está relacionado con el concepto deportivo en ninguna institución. Aquí en México yo tuve la oportunidad de que validaran un sistema de trabajo que yo tengo para coaches y para traseus, para que lo validara la CONADE, que es la instancia deportiva de aquí de mi país. Ujú. Y en pláticas honestas con el representante de la CONADE con el que estuve, fue no nos conviene a mí, Armand, meterme contigo CONADE porque tú eres deportivo, y tú CONADE no te conviene que yo me meta acá porque no tienes ni siquiera dónde colocarme, porque tú eres actividades deportivas, competitivas, punto, ¿no? Para mí el deporte recreativo es una falacia, porque por misma definición deporte implica competencia, ¿no? Entonces, bueno, si quiero llamarle a una actividad diferente, pues nada más le llamo recreativa, no necesito decirle deporte recreativo o deporte no competitivo. No usemos el lenguaje de una manera equivocada. Ujú. Entonces, por eso nace Displacement, para ser una alternativa. Hicimos una campaña paralela a lo que nació con la campaña de la FIG, que era We Are Not Gymnastics, ¿no? Eso dice la campaña, no somos gimnastas, pero para mí ni siquiera va por ahí el tema. Para mí es que sí somos. Entonces no es que no soy, es que sí soy. Yo soy displacement. We are displacement. Y pueden unirse los que quieran. Es una invitación abierta. Es una invitación abierta a que se unan las personas con ética. Es decir, si te vas a unir a displacement, es bajo los reglamentos que plantea displacement, bajo sus Ujú. principios éticos, bajo sus principios físicos, ¿no? Donde vamos a priorizar un sistema cooperativo de trabajo, que eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar este sistema educativo en pro de una cultura de paz. Por ahí me preguntaba en un live un chico, ¿no? Bueno, es que yo podría ser practicante de displacement y de parkour. Pues tú puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Vivimos en un país libre, en un mundo libre, ¿no? El asunto aquí es tu congruencia ética, es decir, vas a ir por la vida diciendo que no compites, pero que sí compites, ¿no? No ¿Qué le tiene vas a sentido. enseñar a tus estudiantes? Entonces, a mí, un niño que se acerque conmigo y me diga, hola, eso que tú estás haciendo me gusta, ¿me puedes enseñar? Yo le puedo decir, sí, perfecto, eso que tú haces es hexatlón, lo que yo veo en la tele, ¿me vas a enseñar a competir? Entonces yo le puedo decir libremente, no, no es lo mismo. Eso que tú ves en hexatlón es parkour. Lo que Pero yo pues hago es ahí, displacement. en el tema de la competencia, que yo la entiendo como en el tema de parkour de la competencia, es la competencia con uno mismo y no contra el otro. Entonces, pues la idea es como siempre superarse a sí mismo. Aquí también hay una falacia, Ok. porque dentro del concepto de competencia es dos partes que se contraponen y una somete a la otra.
recordemos que el inicio de las competencias son las guerras. Entonces, la competencia nace, lo deportivo, nace como un sustituto de las guerras en la antigüedad entre las civilizaciones. Por eso nacen los Juegos Olímpicos, para no estar destruyendo las ciudades enteras en medio de las disputas económicas. Entonces, la pregunta aquí es, tú, Sebastián, tienes una doble identidad que constantemente una lucha con la otra para ver quién somete a quién, como un Gollum para ver cuál es el que va a estar ante la sociedad. No. Entonces, bajo ese concepto, nosotros soltamos hace muchos años también la de la competencia interna. Hay otro principio que a mí me gusta mucho, que es mis límites hoy no serán mis límites mañana, ¿no? Que lo maneja mucho Parkour Generations. Dentro de eso yo me pregunto entonces, ¿eso habla de la competencia interna? ¿De ser mejor cada día? Porque te puede llevar a eso, ¿no? Te puede llevar a decir, es que mis límites hoy no son mis límites mañana. Quiere decir que mañana voy a ir más lejos, voy a ser mejor, entonces mañana que yo hoy. Pero no, no quiere decir eso. Estando ya en prácticas con Parkour Generations, en el ADAPT y en todo eso, se fomenta también el no eres el mismo hoy que ayer y no eres el mismo que vas a hacer mañana. Porque puede ser que ayer hayas hecho ese salto porque estabas bien psicológicamente, te sentías alegre, pero hoy tuviste un descanso interrumpido. Llevamos 5 días de ADAPT bajo la lluvia, trabajando 12 horas, y entonces posiblemente hoy no te sientes igual que ayer. Entonces tus límites hoy no son tus límites mañana, ¿no? Tus límites de ayer no son tus límites de hoy. Entonces ese salto que hiciste ayer, no tienes por qué hacerlo hoy. No es forzoso. Te tienes que aprender a sentir. Y tiene que ver mucho con el aquí y en el ahora, ¿no? Estar aquí y ahora, presente. Entonces puede ser que normalmente yo no me siento cómodo con un salto y un día llego y me siento muy cómodo y lo hago y no pasa nada. O puede ser que voy al mismo salto de siempre y no me siento cómodo hoy y entonces no lo hago. En eso yo hablaba con un coach que, bueno, lleva más de 15 años en Bogotá, y él nos decía prácticamente que uno se expresa de acuerdo a las emociones que uno siente, y que él expresa las emociones de acuerdo como a las estaciones, por decirlo así, o a los elementos. Digamos, cuando tienes mucha rabia eres fuego, cuando estás muy calmado eres aire, cuando estás como muy concentrado eres tierra, y cuando estás que todo te fluye eres agua. Entonces él decía, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes con rabia? ¿Te sientes con fuego? ¿O te sientes calmado? ¿Te sientes viento? Y de esa misma forma tu movimiento se va a sentir. Me causó curiosidad y pues lo quería decir. Sí, pues son interpretaciones de tu interior, ¿no? A final de cuentas, también está este concepto de luchar contra los miedos. Nosotros en Displacement fomentamos mucho que no hay una lucha contra los miedos, hay un diálogo. Porque los miedos y todo eso que te está pasando por dentro, que le llama elementos, yo le llamo diálogo interior, ¿no? Es qué tienes por dentro. Y eso es lo que va a hacer que saltes o que no saltes. Va a hacer que te conectes o que no te conectes. Y por dentro van a pasarnos 1000 cosas. Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocerlo, aprender a sentirnos y poder dialogar con nosotros mismos. Y entonces saber qué podemos y qué no hacer en ese momento. Son emociones y son complejas, somos seres complejos. Entonces, a pesar de que no tenemos 2 seres adentro de nosotros mismos luchando para ver quién es Gollum y quién no, tenemos una serie de circunstancias infinitas que pasan por dentro de nosotros en nuestra mente, a nivel químico, a nivel emocional, ¿no? Que bueno, todo es parte de lo mismo, a nivel energético, ¿no? Somos impulsos nerviosos a partir de lo que genera nuestro cerebro todo el tiempo. Nuestros sentidos están recibiendo todo el tiempo información. Entonces, todo eso nos genera sensaciones, cosas, ¿no? Tenemos que reconocerlas para poder trabajar con ellas. Bueno, Arman, ve, muy interesante todo lo que nos has dicho hasta el momento. Pues quedo como con la idea de investigar un poco más sobre displacement. De hecho, pues acabo de publicar un video de displacement pues en mi cuenta de Facebook del 2019 que alguna vez me compartiste. Y lo otro sería como una pregunta que siempre le hago
hago al final del podcast como tal. Arman, ¿cómo ves el parkour del 2010 ahora del 2020? ¿Cómo has sentido como ese cambio, esa evolución del parkour en tu tema Eh, personal y pues obviamente México, el mundo, en fin? pero ¿te refieres a nivel general, a A nivel nivel personal y a nivel tecnológico? general. ¿Cómo lo veías hace 10 años, en el 2010, y cómo lo ves ahorita en el 2020? A nivel personal y nivel general. A nivel personal, ahora, pues, para empezar, le llamo diferente, le llamo displacement. Ujú, Y para mí sigue siendo la misma herramienta de construcción personal. Y es una herramienta que yo pienso que es muy positiva para el desarrollo de terceros, ¿no? En pro de una cultura de paz. Entonces, para mí, tanto en el 2010 como en el 2020, lo sigo viendo como una herramienta de desarrollo humano indispensable para nuestra sociedad. A nivel comunidad, pues veo a las personas más desubicadas ahora que en el 2010, porque hay mucha más información. información, hay mucha más información, pero menos personas que te la quieran dar, o Ujú, menos acceso a estas personas para que te la den, porque, digamos, se vuelven capas de filtros. Entonces, antes éramos 5 personas en un parque, ¿no? Y digamos que uno de ellos era el que nos instruía. Ahora hay 200 personas en un parque y quizás ninguno de ellos tiene la posibilidad de instruir. Entonces se vuelven filtros porque ya no puedes llegar directamente a las personas. Por eso también para mí fue la necesidad de ir a tocar la raíz y tocarle la puerta a los Yamakasi y ver quiénes eran y qué tenían, ¿no? Lo mismo con Parkour Generations. ujú. Entonces pienso que ahora se está diluyendo cada vez más la esencia, se está diluyendo la disciplina y pienso que estamos en un estado, bueno, pienso que el parkour está en un estado de alerta para tomar decisiones que les haga no perecer, no desaparecer lo que inició. Hablo ya en terceros porque para mí justamente el nicho de displacement me permite tener un distanciamiento con todo lo que está sucediendo a nivel parkour. Entonces, pienso que ya que el displacement se desarrolle, ya solo va a depender de que yo siga formando coaches, que siga transmitiendo la metodología de trabajo y que las personas sigan aprendiendo esto, ¿no? Primero en mi ciudad y después pues, ver cómo se puede ir haciendo cada vez más grande. Pero también veo que hay muchos practicantes de parkour que mantienen las raíces, que mantienen la esencia y que están haciendo un excelente trabajo de difusión y que hay comunidades enteras donde no hay un sistema corrompido, es decir, llevado hacia otro lugar que no era para lo que se estaba construyendo. Ujú. Me dio mucho gusto conocer la comunidad de Parkour Generation Americas, que está haciendo un excelente trabajo al respecto. Conocer a una comunidad también en Buenos Aires, en Argentina, que también están haciendo un excelente trabajo al respecto. En Chile también hay otro movimiento bastante importante al respecto. En Italia hay otro movimiento, en Portugal hay otro movimiento. Entonces veo que hay muchas comunidades que están haciendo una gran construcción por un sistema cooperativo. A pesar de que a nivel internacional cada vez se ve más diluido, hay estos pequeños nichos donde sigue solidificándose esta metodología. Entonces pienso que la pregunta es muy compleja. A nivel movimiento, pues bueno, también veo una evolución, veo cambios, ¿no? Como es normal, a medida que se sintetiza la información, se procesa de manera diferente para las personas, entonces los practicantes de hoy en día aprenden mucho más rápido que los practicantes de hace 10 años, ¿no? Porque Ujú. ya hay un filtro mucho más digerible para ellos en cuanto a la técnica, ¿no? No es lo mismo que pusieras videos en YouTube para salir a saltar tu asador y darte en la torre tú solito a que alguien te esté guiando un proceso, aunque no te guíe esta parte filosófica, bueno, el asunto físico, eh, digamos que tiene condiciones totalmente paralelas a todo lo que se está desarrollando de manera filosófica y se sigue desarrollando a pesar de que lo filosófico pueda no desarrollarse en todos los campos, lo físico se desarrolla.
porque al final de cuentas el parkour es un catalizador de movimientos de diferentes disciplinas que se ponen en práctica en un ambiente urbano, ¿no? Entonces, ese catalizador de movimiento sigue su función a pesar de tu filosofía o de lo que quieras hacer, ¿no? Por eso también algo que yo planteo como indispensable es que no importa qué hago, sino por qué lo hago. No importa cómo me muevo, sino por qué me muevo. Y eso es lo que busco fomentar con Displacement. Ok, vale. Y ya por último, la segunda es, la idea de estos espacios de los podcasts de parkour hispanohablante es precisamente porque la mayoría de información se encuentra en otro idioma y lo que nosotros queremos es con el canal pues poder llegar a varias personas para que nos expliquen su filosofía, sus vivencias, todo lo que, su conocimiento que tienen, pues para que las personas que ya practicamos esta disciplina como tal, pues podamos mejorar o enriquecer nuestro conocimiento y las personas que vienen de atrás, nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros practicantes, pues realmente como que tengan unas bases sólidas de acuerdo a todo lo que las personas nos están compartiendo. Entonces, pues Arman, la invitación que te hago, bueno, más bien, ¿a quién postularías de la comunidad a nivel puede ser de México o también de otros países, que quisiera participar en un próximo podcast conmigo? Tengo un par de personas en la cabeza. Yo te propondría personas de... ¿Te puedo proponer varios? Sí, claro. Te, propon, te propondría a Joaquín González de Argentina, de Buenos Aires. Joaquín González. Pero el tema es que yo no lo conozco a él. Tendrías que hablar con él, decirle, No mira, te Sebastián preocupes. Mantilla te va a contactar, no sé qué, Los pasarme puedo el poner en contacto. contacto. Eso, conseguirme el contacto y ya es mucho más factible. Ahorita en la tarde voy a entrevistar a Karen, que ella es de Parkour Buenos Aires. No, ¿De no acuerdo? la conozco. Pero yo te recomendaría que pudieras entrevistar a Joaquín González de Vale. Argentina. Hispanohablantes, te podría recomendar a alguien que podría darte otro poco de esencia de todo el inicio con Marco Arsenton. Es italiano, ¿Y habla español? pero él habla perfectamente Ah, español. bueno, Estuvo perfecto. viviendo aquí en México. Él es alumno directo de Logan Piemontesi. Podría ser un podcast bastante interesante. Genial. De aquí, de mi comunidad, yo te podría recomendar pues, prácticamente a cualquiera de los de la A mí organización me de gustaría FIMOVEN. entrevistar a Oscar Frías. Oscar Frías Freaks está en Estados Unidos desde hace muchos años, está en Boston, no, en Brooklyn, perdón. Por ahí anda, la verdad hace muchos años que no tengo contacto con él. Pero yo te podría recomendar de aquí de la México. organización de FIMOVEN, te podría recomendar que hablaras con María Teresa Paulín. Ok. Te podría recomendar con Jorge Mason, con Enrique García, con Edwin Carrillo. Pienso que son personas que podrían aportarte muchísimo al desarrollo del podcast también. ¿Quién más? Ah, súper. No sé si ya entrevistaste a Carlos de Chile, el No, Balutil. no, no, a Carlos no lo he entrevistado. Okay. Pienso que también podría nutrirte en el podcast. Son los que me vienen a la mente. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, pues por ahora por dos personas estaría bien porque la idea es que yo estoy sacando dos podcasts semanales, Uh-huh. como para no saturar tanto la página. Obviamente una vez termine, voy a coger varias fotos para crear como la miniatura. Obviamente que me permitas, no hay ningún problema. Sin ningún problema puedes tomar todo lo que está en mis redes sociales de manera libre. Listo, dale, Para perfecto. eso está ahí. Vale, entonces, Arman, muchísimas gracias por este Gracias a ti, espacio. Sebastián. Me voy muy contento. De hecho, creo que ha sido uno de mis mejores videos que he hecho. Muchas gracias. Es que gracias. Y vale, te invito también a ver los otros podcasts, que hay información muy chévere. Claro, ¿cuándo Eh, sale al aire esto? ¿Cuándo lo publicas? en cuanto se demore cargar.
A veces, cuando estoy en la casa de una chica con la que estoy saliendo, en 5 minutos ya está al aire. Pero cuando estoy en mi Ok, apartamento, me demoro 4 horas en salir al aire. Entonces, ok. pues, eso depende de la Vale, conexión a pues, internet que tenga. vale, me avisas para difundirlo, con gusto. Listo, Arman. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a las personas que ya llevamos tiempo o a los nuevos practicantes? Mira, a los nuevos practicantes les podría recomendar que se acercaran a alguien capacitado para poder empezar. Pienso que es indispensable para no generar lesiones a futuro, que pienso que es lo más importante al inicio. Para los que ya llevan tiempo, les recomendaría que recuerden que nunca se deja de aprender y que hay muchas áreas paralelas que no solo son saltar sobre bardas y sobre edificios, que hace falta aprender para poder desarrollar la disciplina de manera plena. Entonces, para practicantes que ya llevan mucho tiempo, que solo se dedican a la práctica, les recomendaría que complementaran su práctica con otras disciplinas como yoga, como meditación, para poder entender vinculaciones entre las dos y poder entonces profundizar más en la práctica. Para personas que ya llevan mucho tiempo dando clases y que ese sea su enfoque, siempre mi recomendación va a ser que vuelvan a las bases, que Ujú. vuelvan a las bases y las bases siempre son el origen, ¿no? Y que cuestionen las bases. Hay un desarrollador de danza que se llama Rudolf Laban, que para mí es uno de los gurús de mi desarrollo metodológico, que siempre Ujú. les decía a sus estudiantes, cuestiona las bases, cuestiónalo todo, cuestiónalo y a partir de eso construye de nuevo. Y eso es lo que les recomendaría a las personas que ya llevan tiempo en la práctica y en especial enfocados al área docente, cuestionenlo todo y a partir de eso reconstruyan qué es lo que quieren con esto, hacia dónde quieren que lo lleven, hacia dónde lo quieren llevar. Ah, bueno. Vale, Arman, muchísimas gracias.